Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Buenos días, doctor. Buen día, Doc. Iniciamos con nuestra clase. Cristian, hoy tenía que realizar, ¿no?, la presentación, según la Sí, doctor. de la clase anterior. A ver, adelante. Puede Ok. comenzar cuando guste. ¿Hay algún grupo más que no haya defendido o alguna persona que no, Sí, que no haya Doc, no, presentado? teníamos que corregir hígado. Listo. Entonces, adelante, por favor, con sus correcciones. Por supuesto. Bueno, con mi grupo hicimos la corrección netamente cuando estábamos haciendo la palpación de vaso. Habíamos hecho un error en la posición de Nayeli porque estaba en el lado contrario, así que voy a ir directo a esa parte, perdón. Ya. Entonces, acá le quiero mostrar con la corrección pertinente. Ya este era el video antiguo, con el error que tenía, y ahora con la corrección. Permítame, por favor. Ya, al tiro le voy a mostrar el video. Permiso. Acá está. Este sería el video con la corrección pertinente. Perdón, doctor, al tiro, acá está. Esta sería ya la posición correcta de Nayeli. Está incorporado en el video, pero no lo tengo ahora en mi dispositivo. Pero bueno, en este procedimiento de la posición de Nayeli, se ocupa este movimiento por la ayuda de la gravedad si la posición, si no hemos logrado realizar la palpación del vaso con todos los movimientos previos, por ejemplo, con la palpación de vaso en mano de cuchara y la maniobra también de Galambos tenemos, o la monomanual. Entonces, en este caso, ocupamos la posición de Nayeli, donde el paciente tiene que estar en decúbito intermedio dorso-lateral derecho. Ese era el error que teníamos en el video anterior, donde el paciente estaba en decúbito intermedio dorso-lateral izquierdo. Teniendo acá la corrección, vemos al paciente con las piernas semiflexionadas, nos colocamos a la izquierda de este y le pedimos que ponga la mano izquierda tomando del hombro derecho. Una vez que está en esta posición, ahí recién podemos realizar la palpación. En este caso, podemos palpar con la mano derecha o izquierda, ya depende del examinador. En este caso, se prefirió hacer con la mano derecha, dado que el examinador, en este caso yo, soy diestro. La mano tiene que estar en posición de cuchara, como podemos ver ahí. Y también aprovechamos de ir complementando con las inspiraciones. Ok. Esa sería la única observación que nos hizo. Está incorporado en el video, pero como le mencionaba, como le solía mencionar, está incorporado ya en el nuevo video que no sé si nos va a habilitar para subirlo completo. Prácticamente No, esa era la corrección. Okay. Está bien. Vamos a continuar, por ejemplo, con aquellos que tenían que realizar sus correcciones de igual manera y aquellos que tenían que presentar. ¿Quiénes son? Levanten la mano, por favor. ¿Había alguien más? No hay nadie más. Ricardo. Listo, Ricardo, adelante. Sí, nos tenía que presentar todo, ¿verdad? Ya, vamos a iniciar con la palpación de hígado. Ya. A ver, con- ¿quién está presentando? Snipers. Sí, doctor. Listo. A ver, lo que es hígado, vaso, colon, riñón
y terminamos con puntos dolorosos. Ya. Vamos a empezar con la palpación monomanual del hígado. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a estar ubicados a la derecha del paciente, colocando la mano derecha orientada de tal manera que se llegue a formar lo que es una línea imaginaria que pase, por así decirlo, por el extremo del dedo índice y sea paralela al borde hepático. La palpación va a comenzar a partir de la fosa ilíaca derecha, siempre en cuando teniendo en cuenta que vamos a seguir la línea hemiclavicular. Vamos a dirigirnos hasta el reborde costal. Se presiona o se hace movimientos suaves con la punta de los dedos. En cada expiración se la mano hacia arriba. Percibir en la inspiración siguiente el contacto con el borde hepático. Para confirmar la palpación del borde, se le indica al paciente que realice una inspiración profunda, manteniendo, por así decirlo, los dedos quietos por debajo del presente borde. Al inspirar se percibe el descenso del borde cabalgando prácticamente los pulpejos de los dedos sobre él. En lo que es la palpación de hígado con la mano de cuchara, vamos a colocar la mano derecha en sentido transversal al borde hepático, con los dedos semiflexionados en forma de cuchara y la palma hacia arriba, ¿sí? Se presiona con suavidad debajo del borde costal mientras se le indica al paciente que inspira. Los pulpejos de los dedos van a percibir lo que es el deslizamiento del borde hepático. Ahora, la palpación de hígado con la maniobra de enganche de Mathieu. Esta maniobra es un tipo de palpación bimanual, colocado a la derecha del paciente, más o menos a la altura del tórax. Vamos a colocar las manos en forma oblicua entre sí, conectando ambos dedos de tal forma que los pulpejos de los últimos tres. La palpación se realiza con los dedos semiflexionados, desde la fosa ilíaca derecha, siguiendo la línea hemiclavicular hacia arriba, deprimiendo las manos de abajo hacia arriba, diré, como si se intentara enganchar con los movimientos circulares el borde hepático. Se complementa esta palpación con los movimientos respiratorios, ¿no? Con las manos dispuestas por debajo del presunto borde hepático. Se le va a indicar al paciente que haga una inspiración profunda mientras se trata de enganchar el borde. Ya no le estamos escuchando, Snipers. Ahora me toca a mí, Doc. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la palpación del hígado con la maniobra de Gilbert. Con este método de palpación, que es bimanual, vamos a colocar las manos en forma perpendicular entre sí. Estarán unidas por las puntas de los dedos índices. También la mano izquierda será cruzada en forma perpendicular al borde hepático. Con la mano derecha, que estará perpendicular a la izquierda, la palpación nos indicará en la fosa ilíaca derecha y estará con las puntas de los dedos ubicadas en la línea hemiclavicular. Esto lo realizaremos haciendo depresiones rápidas y suaves en la pared abdominal hasta que comprobemos que hay un aumento de la resistencia. En ese lugar nos indicará el paciente que efectúe una inspiración profunda. El borde hepático se debería percibir con los pulpejos de la mano izquierda y el borde radial del índice derecho. Esta maniobra nos será útil para la palpación de los hígados blandos. Luego seguimos con la maniobra de Chopard. Doctor, si se me corta, por favor, está un poco mal con internet, por si acaso. Bueno, seguimos con la maniobra de Chopard, que es un método de palpación bimanual con la mano oponente. Colocamos la mano derecha, la cual orientaremos de tal manera que forme una línea imaginaria que pase por el extremo de los dedos índice y mayor. Esta sea paralela al borde hepático. La mano izquierda la colocaremos transversalmente por debajo del paciente, ubicando los pulpejos de los dedos en el ángulo costolumbar del lado derecho, debajo de la 12ª costilla. La mano izquierda la apoyaremos en el plano de la cama y realizaremos impulsiones con
con flexión metacarpofalángicas, con desplazamiento del hígado hacia arriba. Los palpejos de los dedos de la mano derecha, palparemos, el acecho percibirá el choque del borde hepático. Y por último tenemos la palpación con la maniobra de Güemes. Este es un método bimanual también. Esto lo realizaremos con la mano ponente pasiva. Nosotros como el examinador colocaremos nuestra mano izquierda en la región posterior, en dirección oblicua hacia abajo y adentro. Procedemos casi perpendicularmente con la 12ª costilla, con la mano de sostén. La mano derecha será para palpar con la técnica ya referida con la mano de cuchara. Eso es lo que vendría a ser palpación de hígado. Ahora lo que es la palpación de vaso. A ver. Ya. Para iniciar la palpación de vaso vamos a usar la maniobra bimanual a la derecha del paciente. El examinador, o sea, nosotros vamos a abrazar con la mano izquierda lo que vendría a ser la partida costal izquierda del paciente para fijar las costillas y exagerar prácticamente la movilidad diafragmática, mientras que la mano derecha se coloca de plano, dirigida hacia el eje de la 10ª costilla, deprimiendo suavemente la pared abdominal. La palpación va a comenzar por encima de la sínfisis medio pubiana y se va a continuar hacia la celda esplénica. Los dedos de la mano se hunden levemente y progresan en la inspiración, permaneciendo al acecho en inspiración hasta percibir el resalto del borde esplénico. En la maniobra de Galambos, cuando la tensión de la pared abdominal prácticamente dificulta la palpación, se le puede efectuar este procedimiento de relajación. Esta maniobra consiste en prácticamente relajar la pared abdominal, ejerciendo presión con la mano izquierda en sentido perpendicular a la superficie adyacente del órgano, mientras que la mano derecha va palpando el vaso. La maniobra en cuchara, vamos a estar ubicados a la izquierda del paciente en decúbito dorsal. El examinador, prácticamente con la mano izquierda o derecha, en forma de cuchara, palpa al acecho por debajo del reborde costal la aparición del borde esplénico durante la inspiración profunda. Ahora los dejo con mi compañero, con la de Nayeli. Bueno, continuando, iremos con lo que es la maniobra de Nayeli. Este procedimiento este procedimiento se utiliza si el vaso no se ha palpado con las técnicas anteriores. Nosotros le colgamos al paciente en decúbito intermedio, dorso lateral derecho, con las piernas semiflexionadas, el brazo derecho a lo largo del cuerpo y el izquierdo estará colgando por delante del tórax. Como el examinador, nos ubicaremos a la izquierda del paciente, palparemos el vaso con la mano derecha o la izquierda, con la técnica de cuchara. La posición de Nayeli facilitará el descenso del vaso. Bueno, ahora continuaremos con la maniobra de Merlo. Al paciente se le coloca en posición de Nayeli. Nosotros como el examinador estaremos ubicados a la izquierda del paciente. Palparemos el vaso con la mano derecha en cuchara, mientras que la izquierda estará colocada sobre la fosa ilíaca derecha. Haremos presión como si se tratara de llevar el contenido abdominal hacia la celda esplénica. Esta maniobra, además de relajar la pared abdominal, facilita el descenso del vaso al evitar el tironeo del pedículo esplénico. Bueno, seguiremos con la maniobra de Middletown. Esto es para facilitar la palpación del vaso, la cual puede emplearse en el procedimiento de Middletown, como ya dije. El paciente se encontrará en decúbito dorsal y coloca su antebrazo izquierdo debajo de la parrilla costal, del lado izquierdo.
dirigiendo su mano al hombro derecho. Nosotros como examinador palpamos el vaso con la mano puesta en cuchara. Esta técnica va a facilitar la salida del vaso de la celda esplénica. Ya, vamos a continuar con la palpación del colon sigmoide. Es esta. Ya. La palpación monomanual del colon sigmoide. Nosotros vamos a estar colocados a la izquierda del paciente, el cual va a estar en decúbito dorsal. Se palpa con la mano derecha, prácticamente deslizando los dedos semiflexionados en sentido perpendicular al eje del colon, ¿no? La palpación se realiza de dentro hacia afuera y viceversa para reconocer, en este caso, los bordes, la consistencia y la movilidad del órgano, como lo estamos observando en el video. Ahora, la palpación bimanual del colon sigmoide. En este puede palparse mediante el método de deslizamiento profundo de Haussmann, ¿sí? Ahora, esta maniobra de Haussmann, de palpación bimanual con las dos manos activas, se emplea para la palpación general profunda del abdomen. Las manos, nuestras manos van a estar unidas por las puntas de los dedos, separadas por sus talones, por así decirlos. Ambos dedos medios conectan sobrelevando los índices, de modo que los extremos de los tres últimos dedos de ambas manos forman una línea recta. Las manos inciden la pared abdominal en sentido oblicuo para facilitar una mayor penetración y se deslizan en distintos sentidos, buscando cambios de nivel y resistencia. Como lo estamos observando en el video. Ahora, la palpación bimanual con las manos separadas. Este método de palpación bimanual, ambas manos se encuentran separadas, se apoyan de lleno sobre el abdomen con diferentes grados de presión. La finalidad de esta maniobra es percibir cambios de resistencia, límites en el caso de tumoraciones, latidos y otros signos. Sigue mi compañero con la palpación yuxtapuestas. Está bien. Seguimos con la palpación, ya con manos yuxtapuestas. Esta la emplearemos con ambas manos adosadas entre sí. Esto será en diferentes lugares del abdomen y será para percibir a través de las regiones palmares cambios de resistencia o latidos. Esta posición será incorrecta si se pretende golpear los bordes con las puntas de los dedos, ya que estos forman una línea quebrada. Sí. Está bien. Bueno, seguimos con la palpación bimanual con manos sobrepuestas. Esta será para facilitar la penetración de la mano activa con presencia de tensión abdominal alta. Esta se emplea con una mano de presión sobrepuesta a la activa, de modo que esta última permanezca relajada y conserve su sensibilidad. Bueno, seguiremos con la palpación en posición genopectoral, perdón, la cual esta será útil para definir si una tumoración es pulsátil o por sí misma también, o transmite los latidos de la aorta abdominal. En este último caso, los latidos desaparecen en esta posición. Ya, vamos a continuar con la palpación de riñón. Ya. A ver, la palpación de riñón con la maniobra de Guyon. Sí, el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal con su antebrazo derecho flexionado apoyado sobre el tórax. El examinador, o sea, nosotros vamos a colocar la mano izquierda transversalmente a la región lumbar con la punta de los dedos índice y medio en el espacio costo muscular,
por debajo de la 12ª costilla. La mano derecha se va a disponer o va a estar en la fosa ilíaca derecha por fuera de los rectos anteriores en dirección caudal, con los dedos semiflexionados haciendo presión sobre la pared abdominal, mientras que la mano izquierda apoyada en su dorso sobre la cama ejerce presión hacia arriba con los dedos índice y medio. Mientras que el paciente va a respirar profundamente, la mano derecha asciende en cada expiración, permaneciendo el acecho en la inspiración, a la espera del polo renal. La palpación se efectúa hasta por debajo del reborde costal y se repite esta maniobra efectuando impulsiones con los dedos de la mano izquierda, ya con el propósito de percibir con la derecha el choque del órgano, ¿no? O el peloteo renal, como lo estamos observando en el video. Ahora, la maniobra de Israel, el paciente va a estar en decúbito lateral izquierdo con el brazo derecho por delante del tórax. Se realiza la palpación bimanual con la mano izquierda de apoyo en la región lumbar, dirigida en sentido caudal, y la derecha apoyada de plano sobre la fosa ilíaca derecha. Vamos a hundir prácticamente la punta de los dedos mientras se asciende en inspiración y permanece al acecho en inspiración. Sí, el riñón se reconoce al deslizar los pulpejos de los dedos. Como lo estamos observando. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, seguiremos con lo que es la maniobra de Montenegro. Coloca al paciente en decúbito ventral. La mano izquierda del examinador se ubica en la región lumbar. Esto estará con la punta de los dedos índice y medio que estarán en contacto con el espacio costomuscular. La derecha estará dispuesta transversalmente en el abdomen frente a la presunta masa renal. Se efectúa impulsiones hacia arriba. De modo que si se trata del riñón, la mano izquierda percibirá su choque. Seguimos con la palpación del riñón en posición de pie. Nosotros como el examinador colocaremos nuestra mano izquierda en pinza, en la región lateral del abdomen, debajo del reborde costal. Y la mano derecha la apoyaremos de plano con la punta de los dedos en la fosa ilíaca derecha. Le indicaremos al paciente que realice una inspiración profunda mientras se aprisiona el riñón con la pinza de la mano izquierda. Una vez que se haya fijado, el riñón permite a la mano derecha su palpación. Esta maniobra facilita la palpación de casos de petosis renal. Ya, y eso sería, doctor. Listos, chicos. ¿Y lo demás? ¿O solamente eso han preparado? ¿Falta puntos dolorosos, doctor? Sí. Ya. ¿Cuál? Disculpen, lo escuché entrecortado. Puntos dolorosos. Ese es el 9. Ya. Ya. Ahora, lo que vendrían a ser los puntos dolorosos, vamos a iniciar con el punto vesicular y cístico. Bueno, se ubica trazando una línea transversal por el ombligo hacia la derecha y desde el ombligo hacia el apéndice sifoides, formando lo que prácticamente vendría a ser un ángulo recto, cuya bisectriz de este ángulo se une con el reborde costal derecho, dando la ubicación de este punto. Ahora, lo que es el punto epigástrico se ubica en la mitad de una línea vertical trazada desde el ombligo hasta el apéndice sifoides, a nivel del punto más inferior de la 10ª costilla, disculpe.
El punto apendicular de McBurney está localizado, disculpen, en el tercio extremo, con los 2 tercios internos de una línea imaginaria trazada prácticamente en la cicatriz umbilical hasta el borde antero-superior de la cresta ilíaca derecha. El punto uretral continúa. Ok. Seguimos con lo que es el punto uretral superior. Se ubica a la altura de la línea umbilical. Este estará en su intersección con el borde externo del recto anterior y corresponde a la unión ureteropiélica. Perdón, ureteropiélica. Luego tendremos lo que es el punto uretral medio, lo cual se ubica en la unión de la línea ilíaca con una vertical levantada desde la espina del pubis. Y por último tenemos el punto uretral inferior, que este punto corresponde a la entrada del uréter en la vejiga. Se explora mediante el tacto rectal o el vaginal. Ese es el último. Listo, doctor. Bueno, a ver, ya, con esto terminamos lo que son las presentaciones. Sí. ¿Cuáles son sus apellidos? Nilipu y Muñoz. Nilipu y Muñoz. Bueno, empezamos entonces con nuestra clase, ¿sí? El día de hoy vamos activando sus cámaras, por favor, doctores. El día de hoy vamos a realizar lo que es el estudio correspondiente y ya lo que son genitales, ¿sí? Una vez de que hemos realizado el estudio de abdomen, seguimos, ¿no?, con el orden de la historia clínica que les había propuesto a inicio del semestre. Entonces, una vez que terminamos de realizar lo que es el estudio semiológico de abdomen, realizamos el estudio de genitales, ¿sí? Genitales femeninos ya los habíamos visto a manera de interrogatorio, si ustedes recuerdan, el semestre pasado, cuando hemos estudiado historia clínica, pero vamos a volver a repetir para conocer las estructuras, para conocer sus características y sobre todo algunas alteraciones, ¿no?, que pueden producir enfermedad a nivel de genitales. Sin embargo, empezaremos escribiendo primeramente las características de genitales masculinos. Bueno, a diferencia de los genitales femeninos, cuando hablamos de los genitales masculinos, su examen es mucho más sencillo, ¿sí? No existe lo que es gran dificultad para realizar lo que es el estudio semiológico de genitales masculinos, pero necesariamente tenemos que realizar, en este caso, lo que es el estudio anatómico previo, ¿no? A ver, a grandes rasgos, nosotros podemos decir que los genitales masculinos, en este caso, se va a encontrar formado por lo que es el glande. El glande tiene, bueno, algunas estructuras que son importantes estudiarlas, como por ejemplo el orificio uretral, que les estoy señalando. Tiene, en este caso, también unas glándulas que, como ustedes observan acá,
alrededor de la estructura. Se conoce con el nombre de glándulas de Tyson. Por anatomía ustedes también recordarán que existen otras estructuras como por ejemplo el prepucio. El prepucio es este remanente de piel que se encarga de cubrir, en este caso, a lo que es el glande. Tenemos el cuerpo del pene y tenemos los testículos. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar, doctores, antes de estudiar las alteraciones, enfermedades que son frecuentes encontrar a nivel de genital femenino, es realizar el estudio anatómico correspondiente, estudiar algunas características que muchas veces carecen, por ejemplo, de importancia semiológica, ¿sí? En este caso hablamos de lo que es la forma y el tamaño. Bueno, cuando hablamos de forma, si ustedes recuerdan también por sus clases de anatomía, depende, ¿no?, de algunas situaciones en particular. A ver, hablemos de un estado de erección. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con un pene erecto? En este caso, bueno, incrementa de tamaño, tiene una consistencia más firme y la erección, bueno, podríamos decir que no debe ser incurvada, ¿no? Enseguida vamos a hablar de algunas características que pueden producir la incurvación del pene. Y cuando hablamos de tamaño, doctores, de la misma forma no tiene importancia semiológica. Incluso los libros de semiología nos dicen que puede existir variaciones en el tamaño tomando en cuenta lo que es la raza de un individuo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los individuos de raza blanca, que son aquellos que tienen ese tipo de estructura, podríamos decir, con una longitud importante, 20 centímetros como promedio. Tenemos, por ejemplo, a las personas de raza negra, que de la misma forma tienen una longitud que es menor a aquellas personas de raza blanca, entre 15 y 20 centímetros, y tenemos así, ¿no?, algunas características que no las vamos a mencionar porque sinceramente no tienen importancia semiológica. Dentro de lo que es el estudio de semiología, aquello que tiene importancia semiológica es justamente encontrarnos con algunas lesiones que puedan sugerir enfermedad, ¿sí? Y en este caso estamos observando algo que se denomina balanitis. Bueno, cuando hablamos de la balanitis, hacemos referencia a un proceso inflamatorio de la región balano-prepucial, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención de esta imagen en particular? A ver, ¿qué es lo que observan acá? Se ven ¿Sí me ven, zonas doctores? hiperémicas. Observamos, ¿no?, lo que son lesiones puntiformes, hiperémicas. No es normal que un pene tenga estas características, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de lo que es balanitis, lo primero que nosotros tenemos que hacer, doctores, dentro de la práctica semiológica, en estas zonas, es justamente ubicar o buscar la presencia de lesiones que sugieran enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? La balanitis puede ser una de estas, aunque no siempre se presenta como causa de lo que es una enfermedad de transmisión sexual, sino también puede ser debido a lo que es la falta de aseo. Ahora, para reconocer, por ejemplo, si el paciente presenta o no lo que es una balanitis, lo que se tiene que hacer cuando están evaluando genital masculino es realizar la retracción del prepucio, ¿sí? Y la recomendación es principalmente para las señoritas, que muchas veces cuando observan, por ejemplo, un paciente de sexo masculino, no saben o tienen el miedo de cómo tratar y cómo estudiar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sin ningún miedo, doctoras, ¿listo? Recordemos lo siguiente, tenemos lo que es el pene, lo vamos a dibujar así, de esta forma, ¿sí?
Y tenemos el prepucio, que es aquella estructura que les había mencionado que se encuentra cubriendo al glande, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tomar el prepucio con sus dedos y retraerlo. Cosa de que en este caso la estructura, el válano, se encuentre así de visible, para que nosotros podamos observar las características de sus lesiones, ¿no? Algo que tenemos que hacer mientras acompañamos a lo que es la retracción del prepucio es realizar una leve presión a nivel del cuerpo del pene y realizar una maniobra que se denomina maniobra del ordeñeo. ¿Sí? Se va a simular como si uno estuviera ordeñando. ¿Eso con el fin de qué? Eso con el fin de observar si a través de este tipo de maniobras existe la emisión de algún tipo de secreción, ya sea a través de estas glandulitas que les he mencionado, que son las glándulas de Tyson, o a través de la uretra. Fíjense que realizando esta técnica que es simple, nosotros podemos establecer el diagnóstico de este tipo de patologías ya. En caso de que exista, por ejemplo, la emisión de líquido purulento a través de la uretra, ya tenemos nuestro diagnóstico. ¿Sí? Gonorrea. Si es que ustedes observan, por ejemplo, en este caso, ese válano que es sumamente hiperémico, esas lesiones puntiformes hiperémicas, como nos ha mencionado su compañero, y la presencia de secreciones a través de las glándulas de Tyson, entonces nosotros establecemos lo que es el diagnóstico de balanitis. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es algo inicial que ya debemos realizar dentro de lo que es el examen semiológico. ¿Listo? Lo mismo sucede cuando hablamos de lo que es la uretritis gonocócica. Acá comparamos con lo que muchas veces encontramos en pacientes de sexo femenino. En pacientes de sexo femenino, determinar de dónde proviene una secreción nos puede resultar un tanto complicado. ¿Por qué? Por la misma estructura genital femenina, ¿no? Si ustedes recuerdan por anatomía, los labios mayores se encuentran cubriendo los labios menores. Estos se encargan de cubrir, por ejemplo, lo que es el introito vaginal. Estas mismas estructuras, labios mayores, menores, se encuentran cubriendo a otras estructuras como las glándulas de Skene, glándulas de Bartolino, al clítoris, a la uretra, etc. Entonces, en una mujer es un tanto más complicado evaluar de dónde provienen las secreciones, porque pueden provenir de uretra, pueden provenir de las glándulas de Skene, pueden provenir de las glándulas de Bartolino o pueden provenir de lo que es la cavidad vaginal o inclusive de lo que es el útero. En cambio, en el varón no hay donde perderse. Otra vez volvemos a la técnica. Ustedes realizan lo que es la retracción del prepucio y con cierta fuerza, obviamente sin lesionar lo que es el genital masculino del paciente, realizan lo que es esa maniobra, ¿no? De presión en la parte del cuerpo y lo que es la retracción hacia lo que es el glande para observar la presencia de secreciones. En este caso, a diferencia de la primera imagen, ustedes pueden observar que la secreción proviene a través de la uretra, ¿no? Entonces ya tenemos, como les he mencionado, el diagnóstico de lo que es uretritis gonocócica. Sí, gonorrea. Bueno, cuando hablamos de la uretritis como tal, se considera en este caso lo que es un proceso infeccioso urinario, que como dice el nombre, afecta a lo que es la uretra, ¿sí? Forma parte de lo que son las infecciones urinarias bajas. Realizamos la misma técnica, pero lo que varía acá, doctores, es justamente las características de esa secreción. Esa secreción no es como le estamos observando acá, que es purulenta, puede tornarse purulenta, enseguida les voy a mencionar en qué tipo de situaciones, pero generalmente cuando el paciente presenta lo que es una uretritis y se encuentra relacionada, por ejemplo, con lo que es el desarrollo de infección por Escherichia coli, lo característico es que ese tipo de secreción que ustedes están observando acá sea clara.
Y obviamente va acompañada de otras manifestaciones que sugieren lo que es un proceso infeccioso urinario bajo, ¿no? Como por ejemplo la disuria, la polaquiuria. Incluso el paciente puede hacer referencia a que existe cierto grado de molestias que son capaces de ensuciar la ropa interior. Ese tipo de secreción, por ejemplo, que presenta el paciente, que es tan típico de las uretritis, tienden a producir manchas a nivel de la ropa interior, ¿no? Que sean amarillas, que sean blancas, etc. Entonces el paciente les dice eso, que presente ese tipo de secreción, que llega a ser molesta y que tiende a ensuciar la ropa interior, ¿no? Eso en caso de que la infección sea por Escherichia coli. Cuando hablamos, por ejemplo, de uretritis por gonorrea, bueno, en este caso vamos a encontrar lo que es esa secreción purulenta, ¿no? Pero muchas veces puede tornarse de un color opaco, como estamos observando acá en esta imagen, o muchas veces puede tener incluso lo que es la presencia de estrías de sangre, o tener lo que es un contenido sanguinolento. En ese caso, podríamos decir que uno de los agentes etiológicos que se encuentran más relacionados con este tipo de alteración es la clamidia. Y justamente cuando se sospecha de lo que es infección por Neisseria gonorrhoeae, también se debe pedir a aquellos pacientes que se realicen serología para clamidia. No sé si ustedes recuerdan por sus clases de microbiología, son dos agentes etiológicos que en más del 80% de los casos tienden a producir infecciones de manera conjunta. ¿Sí? Bueno, este ha sido un ejemplo, doctores, de aquellas secreciones que nosotros podemos encontrar a nivel del genital masculino y que sugieren lo que es enfermedad. Pero no toda secreción o no todo fluido que provenga a través de lo que es la uretra masculina sugiere enfermedad. Y en este caso, miren, les pongo este ejemplo. Puede tratarse, ¿por qué no?, de lo que es una uretritis. En una uretritis, por ejemplo, debido a lo que es Escherichia coli, tiene esa coloración clara, ¿sí? Sin embargo, recuerden, los síntomas asociados son aquellos que me van a ayudar a identificar cuál es la probable causa, ¿no? Además de los síntomas asociados, obviamente vamos a realizar exámenes complementarios para identificar si el proceso es infeccioso o no. Entonces, ¿a qué me refiero? Podemos tener dentro de lo que es el estudio semiológico de las secreciones provenientes de genital masculino, secreciones que sean patológicas, que son estas que hemos mencionado, y secreciones que sean fisiológicas, ¿sí? Que tenemos que saber diferenciarlas a través de las características físicas, como por ejemplo lo que es el color, lo que es el olor, si es que está relacionado con otro tipo de manifestaciones y exámenes complementarios, como por ejemplo un simple examen general de orina. Ese tipo de secreción que ustedes están observando se denomina con el nombre de gota del deseo y hace referencia a lo que es la secreción de ese líquido fluido preseminal, ¿sí? Entonces ya nos estamos imaginando qué situación previa debería existir para que el paciente presente ese tipo de fluido a través de la uretra. Los ginecólogos lo conocen así, con el nombre de gota del deseo. ¿Qué nos querrá decir entonces, doctores, ese nombre? Que muchas veces, uno cuando no tiene la educación sexual adecuada, por ejemplo, puede ser capaz de confundir de manera equivocada con lo que es eyaculación. Pero no es eyaculación, pero se tiende a confundir. Les pongo un ejemplo, miren, hace, bueno, algunos meses atrás, creo que ya va a ser un año, acude unos amigos de colegio. Bueno, no a la consulta, sino me escriben, ¿no? Porque tenían algunos problemas de pareja, creo que estaban buscando un embarazo
y bueno, no se han reunido las condiciones del embarazo por X o Z motivo. Sinceramente no sé decirles por qué, porque no soy ginecólogo. Pero bueno, por la confianza que ellos me tienen, me dicen, ¿sabes qué? No podemos tener un hijo. Y bueno, ya hablando un poquito en más confianza con esta pareja, justamente la esposa me dice que el esposo probablemente sufría de un problema sexual, ¿no? Que era la eyaculación precoz. ¿Y qué es lo que me comenta la persona esta? Me dice, cada vez que mantenemos o estamos intentando mantener relaciones sexuales, los primeros minutos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, ya existe lo que es eyaculación. Este es un ejemplo de ese error que les he comentado, ¿no? Uno cree muchas veces que ese líquido preseminal es eyaculación. Contiene carga espermática, pero es mínima. No es tan alta como la eyaculación, como el líquido seminal propiamente, ¿no? Y justamente se denomina así la gota del deseo líquido preseminal, porque para que exista en este caso lo que es la secreción de este tipo de fluido, debe existir lo que es excitación sexual. ¿Sí? Es la única condición en la cual en este caso existe lo que es la formación de este líquido. Si el paciente les dice, bueno, que este tipo de secreción se presenta sin previa estimulación sexual, entonces vamos a sospechar en una secreción patológica, ¿no? En los ejemplos que les he puesto hace un momento, en una uretritis, por ejemplo, ¿sí? Pero si al paciente le preocupa, como el caso de estos amigos, de que exista este tipo de fluido, pero al momento de mantener relaciones sexuales, entonces es absolutamente normal. Entonces también recomendación, ¿no? Para aquellos que no conocen, probablemente recién estén hablando de esto en medicina, etcétera, no es eyaculación, doctores. ¿Contiene carga espermática? Recuerden que sí. ¿Es mínima? Sí, pero existe. Ahora, si hablamos de otro tipo de secreción, por ejemplo, que es fisiológica, proveniente de la uretra masculina, hablamos de lo que es el líquido seminal, que como ustedes observan, tiene características, en este caso, que son totalmente distintas a las del líquido preseminal. Tiene una coloración que puede variar, ¿no? Y bueno, las características van a estar en relación con la dieta del individuo. Pero la coloración de manera general varía entre diferentes tonos de blanco, ¿sí? Puede ser de esta coloración así, que es blanca, blanca como tal. Puede tener lo que es cierta coloración amarillenta, pero nunca debe ser maloliente. Si el paciente presenta, por ejemplo, lo que es este tipo de secreción maloliente a través de la uretra, eso de la misma forma nos lleva a pensar a que probablemente no se trate de lo que es líquido seminal, sino probablemente de otra alteración, ¿no? Como las que hemos mencionado. A diferencia del líquido preseminal, la carga espermática que tiene el semen es altísima. Y si ustedes recuerdan, esto es algo que ya habíamos visto en clases pasadas, ¿no? El semestre pasado. ¿Cuál es el fin de la eyaculación? Procrear, ¿sí? Entonces, doctorcitos, a ver, a manera de educación sexual, ya que ustedes se encuentran en esa etapa en la cual tratan de reproducirse con todo lo que se mueva, tomemos en cuenta esto, ¿no? El líquido preseminal, como les había mencionado, tiene una carga mínima, pero es capaz, bueno, si tuviera muy mala suerte, de favorecer también a lo que es la gestación. Recordemos, para que exista gestación solamente necesitamos lo que es un espermatozoide. Obviamente, el porcentaje, podríamos decir, de efectividad de gestación a través solamente del líquido preseminal va a ser mínima, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la eyaculación propiamente. ¿Listo? Ahora, otro tipo de secreción que nosotros podemos encontrar, que muchos libros nos dicen
que es fisiológico y es realmente verdad, es fisiológico, pero algunos otros nos dicen que puede llegar a ser patológico, es el denominado esmegma. ¿Sí? Que todos ustedes alguna vez, obviamente a excepción de las señoritas, ¿no? Han presentado ese tipo de secreción a través o alrededor de lo que es la zona balanoprepucial, especialmente en etapas tempranas de su vida, cuando eran niños. Es una secreción, podríamos decir, grumosa, que no origina molestias. Podríamos decir que es normal durante la niñez, durante la pubertad, y que no traduce lo que es patología. Y que generalmente se presenta por lo que es un deficiente aseo. Por eso a la mamá se le enseña que desde niño, prácticamente cuando uno es recién nacido, se debe realizar lo que es la retracción del prepucio y enseñarle a cómo retirar, por ejemplo, este tipo de secreciones. Si bien no es algo malo, si bien es una secreción normal, la acumulación, por ejemplo, de este tipo de secreción puede ser capaz de producir cierto grado de infecciones urinarias, ¿sí? Y se mantiene, por ejemplo, hasta la edad de 15 años, 17 años, ¿no? Si ustedes observan en este momento sus genitales, lo más probable es que ya no encuentren este tipo de secreción. Bueno, ¿por qué es importante darle importancia a este tipo de secreción? ¿Recuerdan lo que hemos visto el semestre pasado cuando hemos hablado de esto? Habíamos visto en antecedentes ginecobstétricos. ¿Por qué le preguntamos a una persona de sexo femenino especialmente, ¿sí? ¿Cuál ha sido la edad en la cual ha iniciado su vida sexual? ¿Recuerdan el por qué? ¿Por qué preguntamos esto? ¿Cuál es la importancia? O sea, a mí que me interesa saber si ustedes han iniciado su relación sexual a los 15 años, a los 14 años, a los 17 años, si todavía no lo han iniciado. ¿Cuál era la importancia? Miren, a ver, ¿qué nos dice Cristian? Si no me equivoco, nos dijo que igual nos sirve para estimar probablemente la cantidad de parejas sexuales que ha tenido y eso nos podría dar un indicio al HPV incluso en la consulta ¿Listo? Puede ginecológica. ser. ¿Qué nos dice Jean Paul? Que puede ser o sea, yo he leído de que el inicio de la edad sexual en una mujer a edad temprana puede ser un factor predisponente a lo que es el cáncer de cuello uterino también, doctor. Bueno, nos vamos a quedar con ese punto. Y justamente existen estudios que mencionan justamente lo que nos acaba de comentar su compañero, ¿no? Que el inicio de las relaciones sexuales en una mujer en edad temprana está altamente relacionado justamente con su edad. Si es que inicia, por ejemplo, las relaciones sexuales a edad temprana, tiene mayores probabilidades de sufrir en un futuro lo que es cáncer cervicuterino. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Perdón. ¿No es por ¿De el por mismo qué? HPV, doctor? Las cepas Bueno, 16 y 18 que no, producen en la este neoplasia. caso puede ser, sí, puede ser, sí. Fíjense cómo todo se relaciona, ¿no? Lo que Cristian nos ha mencionado. Obviamente, si una persona ha iniciado su relación o su vida sexual a edad temprana, uno llega a sospechar que entre mayor ese transcurso de tiempo es mayor el número de parejas sexuales, ¿no? Pero algo que se encuentra también lo que es involucrado con el desarrollo de cáncer cervicuterino es justamente esto que estamos hablando, ¿no? El denominado esmegma. Existen estudios que han demostrado que es una secreción altamente irritativa para lo que es la mucosa vaginal y es capaz de producir cierto grado de modificaciones epiteliales
en la vagina. Es capaz de producir alteraciones del pH vaginal, favorecer lo que es el crecimiento de microorganismos, bacterias, virus, etc. Y eso obviamente es capaz de producir alteraciones, ¿no? Como displasias, metaplasias, etc. Bueno, ¿por qué esto es importante conocer? Yo les aseguro, doctores, ustedes tienen que dar 22 años, 25 años. Yo les aseguro que ustedes han iniciado, aquellos que ya han iniciado con su vida sexual, han iniciado, bueno, su vida sexual como tal, probablemente a la edad de 15 años, probablemente a la edad de 16 años, cuando no tenían conocimiento, por ejemplo, de lo que es cómo mantener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, si hay alguien a quien no le guste hablar de esto, por favor, puede retirarse, ¿no? Porque ya les había comentado, siempre hay estudiantes que se quejan. El doctor ha dicho 20 veces pene en la clase y Dios mío, he tenido que persinarme cada vez que el doctor hablaba así. Sí, siempre hay estudiantes así, aunque no crean, ¿no? Si hay alguien que no quiera hablar o no le guste hablar de esto, o está el papá y la mamá allí y tengan prohibido estos temas que aún se consideran tabú, entonces es libre de retirarse de la clase, no va a tener falta. ¿Listo? Bueno, les estaba comentando, ¿no? Cuando ustedes mantienen relaciones sexuales a edades tempranas, a ver, seamos sinceros, un varoncito de 15 años se olvida de lo que es el juego previo, ¿no? Y algo que les había mencionado también, la relación sexual la primera vez para una mujer no debería ser dolorosa, pero lamentablemente lo es, porque existen factores que influyen, ¿no? Como el nerviosismo, la inexperiencia, etc. ¿Listo? Al varón lo que le interesa, doctores, edades tempranas, es la penetración. No le importa enamorar, no le importa el juego previo, no existe previa lubricación, no, lo que le interesa es la penetración, ¿sí? Y esa edad de 15 años, 16 años, a ver, seamos sinceros, no eran muy aseados que digamos, ¿sí? Seguramente manipulaban allí sus genitales como ustedes querían y en vez de que sea una zona limpia, era una zona contaminada. Entonces, ese tipo de situaciones, doctores, llevan justamente este tipo de situaciones en su pareja sexual, a que sea más propensa a lo que son infecciones urinarias para empezar, ¿sí? Justamente como esa edad, 13 años, 14 años, 15 años, existe la producción todavía de este tipo de secreción, al entrar en contacto, por ejemplo, con lo que es la mucosa, suceden este tipo o esa serie de cambios que les he mencionado que son capaces de favorecer a lo que es una alteración del epitelio vaginal, ¿sí? Entonces, no solamente el número de parejas sexuales debido a lo que es la frecuencia de infecciones por virus del papiloma humano son capaces de favorecer a lo que es el desarrollo de cáncer cervicuterino, sino también la presencia de SMEG, que se encuentra altamente relacionado con esto, ¿sí? Bueno, lo que nosotros tenemos que observar, además de estudiar estas secreciones que son importantes, es obviamente estudiar cuáles son las características del uretra. Vamos a regresar a la primera imagen. Si ustedes observan, o esta imagen, la uretra tiene una forma muy característica de terminación. Si ustedes observan, termina en la región más distal de lo que es el glande, como podemos observar acá, ¿no? Sin embargo, pueden existir una serie de situaciones como malformaciones congénitas que sean capaces de producir una alteración en la morfología o donde termina la uretra. Es así que tenemos, por ejemplo, la denominada epispadia y tenemos, por ejemplo, lo que es la hipospadia, que es lo que estamos observando acá, ¿sí? Observen, por ejemplo, que cuando hablamos de la epispadia, en este caso, ¿qué es lo que sucede con la uretra? Termina en la región dorsal del pene. ¿Sí? Lo que ustedes están observando acá. La uretra no termina como debería terminar normalmente acá, en la región más distal, sino termina en la parte anterior, podríamos decir, del glande o muchas veces a nivel del cuerpo. Cuando hablamos, por otro lado, de lo que es la
hipospadia, observen dónde termina la uretra. Termina, en este caso, en la cara ventral de lo que es el pene. Puede ser de la misma forma en la cara ventral del glande o a nivel del cuerpo. Obviamente son situaciones, doctores, que producen cierto tipo de deformidades, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que le llama la atención de esta imagen? Además de esa disposición anómala de la uretra. Observen que es una persona con características sexuales muy típicas, no es un niño, porque ya existe la presencia de vello púbico. Si ustedes observan un poquito más el abdomen también ya tiene, ¿no?, esa disposición romboidal. Se trata de un paciente adulto, pero ¿qué es lo que les llama la atención en esta imagen que están observando? El tamaño está reducido y El también tamaño reducido, ¿no? Entonces, justamente este tipo de situaciones, como la epispadia y la hipospadia, son alteraciones estructurales que hasta cierto punto son capaces de limitar lo que es la funcionalidad del órgano sexual reproductor masculino, ¿sí? Bueno, tomamos nuevamente este ejemplo, este de acá. Observen que la uretra termina en la porción distal, eso es lo normal. Vamos a suponer que ese pene se encuentra en una fase erecta. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Lo vamos a dibujar acá. Tenemos la fase erecta del pene y la uretra, en este caso, va a ser capaz de distenderse de forma adecuada. El paciente va a ser capaz de mantener sus relaciones sexuales con normalidad. Ese tipo de disposición anatómica normal favorece, en este caso, a que la estructura, el pene, se desarrolle con sus características normales, morfológicas. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si terminara la uretra en este punto? Si el paciente sufriera de lo que es una hipospadia. Vamos a suponer que termina acá, a nivel del cuerpo. El paciente al momento de mantener, por ejemplo, relaciones sexuales, también va a presentar lo que es una erección, pero como la uretra es corta, en este caso podríamos decir que hasta cierto punto la erección puede ser dolorosa. Eso puede llevar a alteraciones morfológicas, como por ejemplo, lo vamos a dibujar acá con azul, ¿sí? Para que comprendan de mejor manera. Puede llevar a lo que es una incurvación anómala del pene. ¿Qué es lo que sucede en caso de una hipospadia? Lo vamos a dibujar con verde. Recuerden, ¿no? Termina en lo que es la cara ventral. Entonces, en este caso, de la misma forma, la uretra es corta y al momento en el cual, por ejemplo, el pene se encuentra en erección, de la misma forma producirá lo que son alteraciones morfológicas. Y eso es lo que estamos observando en esta imagen, esa falta de desarrollo. Observen el tamaño. Es una estructura genital masculina reducida en su longitud. ¿Sí? Entonces tiende a desarrollar ese tipo de alteraciones. Obviamente, ¿por qué? Porque en este caso, como les he mencionado, cada vez que el paciente presenta erecciones existe dolor. Y la relación sexual, para empezar, no debería ser dolorosa, ¿no? Más al contrario, debería ser placentera. Imagínense entonces este tipo de pacientes que debido a ese tipo de alteraciones estructurales presentan dolor. La formación o la morfología, recuerden, se va a ver comprometida. ¿Sí? Continuamos. Algo que tenemos que observar, además, por ejemplo, de la uretra, miren, es la morfología que dispone en este caso también el pene. ¿Qué es lo que les llama la atención de ese tipo de estructura? A ver. Ese tipo de enfermedad se le conoce con el nombre de la enfermedad de la Peyronie. ¿Qué
¿Qué es lo que les llama la atención? Para empezar, si les pregunto, ¿será un pene flácido o parecerá erecto? Erecto. Es directo. Parece erecto, ¿verdad? Bueno, flácido, ¿por qué no? A ver. Si ustedes observan, tenemos que reconocer, por eso es importante la anatomía. ¿Listo? Miren que acá tenemos lo que es el frenillo. ¿Sí? Tenemos el frenillo. Y el frenillo se encuentra en relación con qué cara, con la cara dorsal o con la cara ventral. Con la cara ventral, ¿verdad? Es decir, aquella que va a estar mirando, por así decirlo, hacia adentro. Este llega a ser el dorso, esta otra porción. Entonces, si ustedes observan, pareciera un pene erecto. Y justamente cuando se realiza la palpación en este tipo de situaciones, ustedes van a poder palpar lo que es una estructura pétrea, una estructura dura. Y justamente este tipo de alteración, esta enfermedad de Peyronie, se caracteriza porque existe infiltración tumoral. Existe lo que es una alteración como formación de placas fibrosas en los cuerpos cavernosos, ¿sí? Que tenemos que diferenciarla, por ejemplo, de otra patología como el cáncer. Y justamente el pene adopta esta característica de esa sensación de que se encuentra erecto y encontramos lo que es esa incurvación normal, ¿sí? Solamente a manera de mencionar. Observen, por ejemplo, acá. Esa es una imagen, por ejemplo, de la misma forma típica de aquellos pacientes que presentan este mismo tipo de infiltrados, que debido a las características morfológicas que presenta, debido a esa consistencia pétrea, debido a esa infiltración a manera de placas, por ejemplo, a nivel de la fascia de Buck, podríamos sospechar en lo que es cáncer. Este tipo de enfermedad, Peyronie, es benigna y obviamente el cáncer es maligno, ¿no? Justamente para indagar o para ser más precisos en nuestro diagnóstico, es que dentro del interrogatorio, doctores, tenemos que preguntar si el paciente en algún momento de su vida ha presentado algunas enfermedades de transmisión sexual. Y al igual que en la mujer, como hemos mencionado en clases anteriores, que uno de los agentes etiológicos relacionados con el desarrollo de cáncer cervicuterino es el virus del papiloma humano, lo mismo sucede en el varón. El cáncer de pene, por ejemplo, se va a encontrar altamente relacionado también con lo que es la infección por virus de papiloma humano. Pero observen cómo se deforma, ¿no? En este caso, lo que es la estructura. Obviamente, llegar a lo que es un diagnóstico preciso solamente por lo que es el estudio semiológico es imposible. Para realizar lo que es el diagnóstico preciso, para ver si se trata de este tipo de enfermedad o de cáncer, el estudio histopatológico. ¿Sí? Bueno, acá ya observamos algunas otras lesiones que son frecuentes de que se encuentren a nivel de lo que es genital masculino. Y cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, las lesiones que estas producen en genitales son muy típicas, así que no hay donde perderse. A través de la simple observación, nosotros podemos llegar a lo que es un diagnóstico de forma precisa. ¿Qué es lo que están observando en esta imagen, doctores? Secreción. ¿Qué, perdón? Secreción. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo purulenta. describe la secreción? Purulenta oscura. Secreción oscura, ¿no? A ver. Purulenta. Emisión mucopurulenta. Es una secreción purulenta. ¿A través de dónde? De la uretra. A De través la de... uretra, ¿Cuál será nuestro diagnóstico? gonorrea. Uretritis gonocócica.
uretritis gonocócica, ¿no? Gonorrea. Listo. Así de simple. ¿Sí? ¿Saben cuál es el término médico para hacer referencia a este tipo de secreción? Por 2 puntitos. No, ninguno, doctores. A ver, para la siguiente clase. Bueno, la recomendación, doctores. Recuerden que a diferencia del genital femenino, en genital masculino no hay donde perderse. El examen semiológico es sencillo, ¿no? Recuerden que de una paciente de sexo femenino, la secreción puede provenir de uretra, de vagina, glándulas de Skene, Bartolino, etc. Es más complicado evaluar en una mujer. En un varón es sencillo, pero recomendación para todos. Siempre, doctores, cuando el paciente les dice o les mencione que presenta lo que es la emisión de pus a través de la uretra, ustedes verifiquen. ¿Cómo realizamos esto? Debemos realizar lo que es la retracción del prepucio, realizar esa presión que les he mencionado y esa maniobra. En el varón no hay donde perderse porque la secreción o proviene de uretra o las glándulas de Tyson. En caso de que provenga de uretra, como ustedes han mencionado, uretritis gonocócica, gonorrea. Y en caso de que provenga de las glándulas de Tyson, doctores, ¿cómo denominamos esa alteración? Balanitis. Balanitis. ¿Sí? Otras características, además del aspecto físico de este tipo de secreciones, es el olor. Este tipo de secreciones tienen lo que es un olor fétido. ¿Sí? Nada más que eso. Es así de simple. ¿Qué es lo que le llama la atención? Miren que acá les he puesto el ejemplo de las denominadas glándulas de Tyson. Entonces, otra vez, yo les aseguro que todos los varones conocen, ¿no?, su cuerpo a la perfección y saben que estas glándulas de Tyson se encuentran en esa región coronal de lo que es el glande. Acá podemos observar, a ver, miren, ¿sí? Tenemos lo que es la región coronal del glande y ustedes observen que existen unas estructuras nodulares que se encuentran alrededor de esta región, ¿sí? No debemos confundir, doctores, ese tipo de alteraciones con lo que son las denominadas verrugas genitales. Muchas veces uno confunde esto con infección por virus del papiloma humano. Volvemos a sus clases de microbiología. Fíjense que son lesiones que realmente se asemejan a pequeñas verrugas, ¿no? Sí. Y seguramente en sus clases de microbiología, ustedes habrán visto que justamente debido a estas características morfológicas que les estoy presentando, uno puede no distinguir muchas veces con las verrugas que son verdaderas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes observan este tipo de estructuras alrededor de lo que es la región coronal del glande, especialmente para las señoritas, no se asusten. No se trata de lo que es la presencia de verrugas. Es absolutamente normal, corresponde a las glándulas de Tyson. Pero también recuerden que podría tratarse por allí de alguna verruguita escondida entre estas estructuras, ¿no? Sin embargo, para poder reconocer una de estas estructuras, es importante recordar algunos términos, ¿no? Cuando hablamos de papilomatosis, es un crecimiento vegetativo. Es lo que comúnmente nosotros denominamos con el nombre de verrugas vulgares, que probablemente todos ustedes lo han tenido de niños, pero no a nivel genital, ¿no?, sino a nivel de las manitos, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de solevantamiento
que es así, como les estoy dibujando, redondeado, sol levantado, recibe el nombre de papilomatosis. Tiende a extenderse y justamente se extiende debido a las fricciones ocasionadas durante la relación sexual. Porque cuando uno mantiene relaciones sexuales existen las fricciones de este tipo de lesiones y estas sangran. Y ese sangradito mínimo, muchas veces microscópico, es capaz de diseminar lo que es el proceso infeccioso. Y en ese caso, nosotros encontramos, por ejemplo, este tipo de alteraciones, observen. ¿Qué es lo que le llaman la atención? Los libros de semiología justamente nos dicen que las lesiones típicas por virus de papiloma humano se caracterizan porque estas lesiones adquieren lo que es el aspecto de una cresta de gallo. Y eso es lo que estamos observando acá. Noten donde les voy a poner el puntero. ¿Sí? Observen acá. Tienen ese crecimiento vegetativo anómalo a manera de cresta de gallo. ¿Han visto el coliflor alguna vez, doctores? Sí, también tiene ese aspecto, ¿no? Fíjense. Entonces, estas son lesiones típicas originadas por el virus del papiloma humano, a diferencia de las verrugas vulgares. Y justamente cuando tiene esta forma, recibe el nombre de lo que es condiloma. Cuando la lesión es muy grande, recibe el nombre de condiloma acuminado. Acá podemos observar, ¿sí? Este tipo de crecimiento. Entonces, no confundamos con las denominadas glándulas de Tyson. Y acá tenemos otras lesiones que muchas veces también uno por su inexperiencia puede confundir con enfermedades de transmisión sexual, que son los denominados quistes de Fordyce. Yo les aseguro también, probablemente a alguno de ustedes les ha salido este tipo de lesiones. Son quistecitos, nada más, y tienden a desaparecer sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Pueden ser así múltiples o pueden ser indurados. Seguramente si alguno de ustedes ha presentado eso, se ha asustado en más de una ocasión, porque son lesiones aperladas, son blanquecinas y son duritas. Justamente se las denomina así, tienen ese aspecto de perlas. ¿Sí? Entonces no confundir las glándulas de Tyson, que observen, parecen verrugas a simple inspección. Recuerden que tienen que estar localizadas en esta zona coronal del balano y no confundir los quistes de Fordyce con lo que es infección por virus del papiloma humano, que puede tener diferentes formas de presentación, y eso es lo que estamos observando acá, ¿no? Miren aquí. Existe lo que es una lesión pequeñita, única, aislada. Tenemos acá otra, que es una lesión conjunta, agrupada, que está creciendo en longitud, ¿no? O está creciendo de forma vertical, a manera de cresta de gallo. Y acá ya tenemos lo que es una lesión mucho más grande, que hace referencia a lo que es el condiloma acuminado. Miren, acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de lo que les estoy mencionando. Por un lado, tenemos a las glándulas de Tyson y por un lado tenemos a lo que es la infección por virus del papiloma humano. En esta imagen ustedes pueden observar que estas lesiones son muy parecidas. Incluso yo me atrevería a decir que este tipo de lesión que les estoy marcando acá ya corresponde a lo que es infección por virus del papiloma humano. Entonces, justamente por esto se debe tener especial cuidado, porque justamente la región balano prepucial, que es esta que les estoy marcando, es el asiento a predilección de este tipo de lesiones en el varón, debido a que es la zona con mayor humedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá? Ninguna. Describan ese tipo de lesión. ¿Cómo describen ustedes esa lesión que están observando en la imagen? Ese es el denominado Ulceración. cáncer blando, ¿no?
Ahí tenemos el agente etiológico, Haemophilus ducreyi, gram negativo. Es una úlcera. Listo, ¿qué más? No solamente veo la úlcera, ¿qué más estoy observando? ¿Cómo es esa úlcera? Las características de las úlceras. Hay una placa blanquecina alrededor, Doc. Listo, existe lo que es una placa, una lesión blanquecina o secreción, ¿qué más? ¿Cómo será la base? ¿Será limpia o será sucia? Sucia. Es sucia, ¿verdad? Las características entonces que ustedes han mencionado hacen referencia justamente a lo que es el chancro blando. Tenemos que diferenciar del chancro duro, que es frecuente de aquellos pacientes. Observen, la base es limpia. A diferencia del chancro blando, observen, ¿no? Tenemos acá lo que es material purulento, tenemos lo que es material sanguinolento, por eso decimos que es de base sucia. Y es sumamente doloroso. A diferencia del chancro duro, que es típico de la sífilis, observen, también es una lesión ulcerosa de base limpia, pero que es indolora. Listo, así de simple. Características típicas de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para hablar de escroto, la siguiente clase, por favor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en pizarra y les voy a explicar algunas características que son importantes a tomar en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial de las alteraciones testiculares que podamos encontrar. Adelante, María. Doctor, he consultado a mi diccionario Mosby y no sé si es el término correcto, pero la presencia de pus en el uréter es piouréter. Piurete. En el uretra y en la uretra. Ah, creo que es piuretra. La siguiente clase, doctor. Les voy a llamar lista. ¿Sí? A ver. Hoy es 30, ¿no? Avan. Sí, Doc. Presente, Doc. Acebo. Presente, doctor. Argote presente, Doc. Argote. Presente. Arnés. Presente, Doc. Barral. Barral presente. Barriga. Presente, Barriga, doctor. Pau. Presente. Castellanos. Presente, hicimos las correcciones de los videos, ¿no? Con mi grupo. Listo. Daza. Presente, Doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Presente, Doc. Flores. Presente, Doc. Flores Loza. Presente, doctor. Flores Navia. Presente, Doc. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. Presente, Doc. José. Presente, Doc. Guaita, presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Camillo. Presente, doctor. Loaiza. López. Luján. Presente. Márquez. Miranda. Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. No está. Muñoz. Señor presente, doctor. Mi grupo realizó las correcciones. Lipu presente. Ana. Ortuño. Ortuño, presente, Doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Iva.
Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona presente, Doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Rico, Presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doctor. Vargas, Vargas, presente, doctor. Velarde, Velarde, presente, doctor. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Ado, Presente, doctor. Arraya, Presente, doc. Mundo Corre Presente, doc. y Benavides. Presente, doctor. Los chicos, nos vemos la siguiente clase, entonces que tengan buen día, cuídense, chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Doc, hasta luego. Hasta luego, Doc.